El grito resonó en la casa grande antes del amanecer. Isabel Tavares corría por los pasillos con los pies descalzos, con el camisón manchado de una sangre que no era suya. Sus ojos verdes, siempre tan serenos, cargaban ahora el terror de quien acaba de presenciar lo impensable. Sostenía en sus manos un candelabro de plata, pesado, con marcas rojas aún frescas. En el despacho del barón Rodrigo Tavares de Almeida, el hombre más poderoso del Valle del Paraíba yacía inmóvil sobre la mesa de caoba, rodeado de papeles que documentaban la ruina de 200 vidas. Su boca estaba entreabierta, los ojos fijos en el techo y un hilo de espuma rosada escurría por la comisura de sus labios. Afuera, en la terraza que daba a los interminables cafetales, Dandara permanecía extrañamente calmada. Sus 28 años parecían siglos en aquel momento. Las manos, que temblaban hacía apenas una hora, ahora descansaban tranquilas sobre su sencillo vestido de sirvienta. Miraba el horizonte donde el sol comenzaba a nacer, pintando de rojo las montañas distantes. Pero ¿qué había hecho ella para merecer esto? No había matado a nadie, no había robado, ni siquiera había levantado la voz contra sus señores. El crimen de Dandara era otro, un crimen que, en aquel Brasil de 1878, era considerado peor que el asesinato, peor que el robo, peor, tal vez, que cualquier otro pecado conocido. Ella había osado amar, y había sido amada de vuelta, y por ese amor imposible, por ese sentimiento prohibido que desafiaba no solo las leyes de los hombres, sino el propio orden natural de aquella sociedad, el precio sería cobrado en sangre, porque cuando una esclava se enamora de la hija del Señor, cuando dos mujeres encuentran en los brazos de la otra el único refugio posible del horror, el mundo entero conspira para destruirlas. Pero antes de que la justicia de los hombres las alcanzara, Dandara había ejecutado su propia justicia. Y lo que estás a punto de descubrir revelará cómo una mujer considerada propiedad, sin derechos, sin voz, sin futuro, logró desmantelar un imperio de crueldad usando solo su inteligencia y una paciencia aprendida a lo largo de 16 años de cautiverio. Esta es la historia de cómo el amor se convirtió en un arma y de cómo la venganza, cuando se ejecuta con precisión quirúrgica, puede ser más devastadora que cualquier revuelta armada. Antes de continuar, dime una cosa en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esto? Escribe ahí tu ciudad, tu estado, tu país, porque lo que sucedió en aquella hacienda en 1878 no fue un caso aislado. Sucedió en cada rincón. Sucedió en tu región, con certeza, y necesito que entiendas que esta historia, por más impactante que parezca, se multiplicó por miles, por millones de veces en todo el territorio. Escribe en los comentarios de dónde eres. Quiero saber si esta historia llegó hasta ti, en el norte, en el sur, en el centro, porque ella nos pertenece a todos. Es parte de nuestra historia que mucha gente prefiere olvidar, pero que necesita ser contada. Y ya que estás ahí, deja ese me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque historias como esta, historias que revelan verdades incómodas sobre nuestro pasado, necesitan llegar a más personas, necesitan ser recordadas, necesitan ser contadas una y otra vez, hasta que nadie más pueda fingir que no sucedieron. Ahora acompáñame, porque para entender lo que llevó al grito de Isabel aquella madrugada, necesitamos volver en el tiempo. Era 1878, 10 años antes de la abolición oficial de la esclavitud en Brasil. La ley del vientre libre, aprobada en 1871, ya declaraba libres a los hijos de mujeres esclavizadas nacidos a partir de esa fecha. Pero el más de 1,5 millones de personas, aún mantenidas en cautiverio, seguían siendo tratadas como ganado, como herramientas, como objetos sin alma. Brasil,
Era el último país de las Américas en mantener la esclavitud a gran escala. Mientras Inglaterra presionaba por la abolición, mientras Estados Unidos había terminado con la institución tras una guerra sangrienta, el imperio brasileño resistía. Los barones del café, señores todopoderosos que sostenían la economía nacional con trabajo forzado, tenían asiento en el Parlamento y oídos en el Palacio Imperial. Ellos no renunciarían a sus ganancias sin luchar. En el Valle del Paraíba, la región donde la riqueza brotaba en ríos de café, se encontraban las mayores haciendas. Era allí donde estaban las fortunas más obscenas, construidas sobre cimientos de sufrimiento humano. Cerca del 60% de la población de aquella región estaba compuesta por esclavos. En algunas haciendas la proporción llegaba al 90%, 200, 300 almas negras y pardas por cada familia blanca que vivía en la Casa Grande. La hacienda Santa Elena era una de esas propiedades. Erguida en la cima de una colina, la casona blanca con sus columnas coloniales dominaba el paisaje. Desde sus 42 habitaciones se podían ver kilómetros y kilómetros de cafetales que descendían por las laderas como una alfombra verde oscuro. Eran tierras inmensas y productivas, trabajadas por 220 esclavos que producían una fortuna anual equivalente a millones en valores de hoy. El barón Rodrigo Tavares de Almeida tenía 47 años y reinaba sobre ese imperio particular con autoridad absoluta. Alto, delgado, siempre vestido de negro, era conocido en la región como un hombre de principios rígidos y profunda fe católica. Iba a misa todos los domingos, donaba a obras de caridad, recibía al capellán en su casa. Para la sociedad de la época, era un ejemplo de señor ilustrado, pero dentro de los límites de sus tierras, donde ninguna ley del imperio alcanzaba efectivamente, el varón era Dios y demonio simultáneamente. Él decidía quién vivía y quién moría, quién comía y quién pasaba hambre, quién dormía en los barracones hacinados y quién era arrojado al tronco para ser azotado hasta que la carne se abriera. A su lado gobernaban otros tiranos menores: Severino Costa, el capataz mayor, un sujeto de 42 años con el rostro marcado por cicatrices de viruela que dejaban su piel como cuero viejo. Siempre cargaba un látigo trenzado de 5 puntas, cada una terminando en un nudo diseñado para arrancar carne. Decían que Severino sentía un placer real al aplicar castigos, que sus ojos brillaban de excitación cuando los esclavos gritaban bajo el látigo. Joaquín Tavares, el hermano menor del barón, administraba la parte financiera de la hacienda. Tenía 36 años, cabello rubio y modales educados cuando recibía visitas, pero en los barracones su nombre se pronunciaba en susurros de miedo. Él consideraba a las mujeres esclavizadas propiedad suya para usar como quisiera y las usaba con frecuencia, sin ceremonia, sin piedad. Y estaba doña Amelia, la baronesa, esposa del señor, una mujer de 43 años, que había sido hermosa en su juventud, pero que ahora cargaba en el rostro la amargura de un matrimonio sin amor y una vida sin propósito más allá de administrar la casa. Ella compensaba su impotencia encontrando víctimas aún más impotentes. Las sirvientas de la Casa Grande sufrían su crueldad psicológica refinada, humillaciones diarias que quebraban el espíritu incluso sin tocar el cuerpo. La rutina del horror comenzaba antes de que saliera el sol. La campana de la hacienda sonaba a las 4:30 de la mañana, llamando a los esclavos para otro día de trabajo. Salían tambaleándose de los barracones superpoblados, donde dormían amontonados en estantes de madera sin colchón, apenas esteras viejas sobre tablas duras. El desayuno se distribuía en gamellas comunitarias, harina de maíz cocida, a veces con frijoles, raramente con carne. Comían rápido, de pie, porque no había tiempo que perder.
A las 5:15, todos debían estar en los cafetales. El olor de la tierra húmeda se mezclaba con el sudor de 200 cuerpos que trabajaban bajo vigilancia constante. Severino circulaba montado en su caballo, con el látigo siempre a la mano. Cualquier movimiento más lento, cualquier pausa no autorizada, resultaba en un latigazo en la espalda. No importaba si era hombre, mujer o un niño de 12 años que ya trabajaba como adulto. El látigo no discriminaba. Las comidas del mediodía se servían en el propio campo. 15 minutos para comer, siempre vigilados. Después, trabajo hasta que el sol se ponía. Solo entonces volvían a los barracones, exhaustos, con los cuerpos doliendo de fatiga. La cena era similar al desayuno. Después, algunos lograban dormir. Otros permanecían despiertos con dolores, heridas que no cicatrizaban bien, enfermedades que no eran tratadas. Los castigos eran públicos y sistemáticos. Una vez por semana, como mínimo, algún esclavo era amarrado al tronco en el patio central, donde todos eran obligados a mirar. El varón creía que el ejemplo era importante. Entonces, Severino administraba 50, 100 latigazos mientras la víctima gritaba, y los otros observaban en un silencio forzado, aprendiendo la lección. Pero a principios de 1877, algo cambió en aquella rutina de horror. Dandara había llegado a la hacienda Santa Elena 16 años antes. Había nacido en 1850, en un quilombo escondido en las montañas, una comunidad de fugitivos que intentaban vivir libres lejos de los señores. Su nombre había sido elegido por su madre en homenaje a una guerrera legendaria, una mujer que luchó hasta la muerte contra la esclavitud en el siglo anterior. Era un nombre de resistencia, de orgullo, de rechazo a la sumisión. Los primeros 12 años de vida de Dandara fueron los únicos en los que conoció algo parecido a la libertad. El quilombo era pequeño, cerca de 80 personas viviendo en casas sencillas de barro y paja, cultivando huertos escondidos entre los árboles. Tenía una escuela improvisada donde aprendía las primeras letras con un ex-esclavo que había conseguido educación antes de huir. Tenía fiestas en las noches de luna llena, donde los más viejos contaban historias de una África que nunca conocieron, pero que guardaban en la memoria colectiva. Tenía a su madre, Kenia, una mujer fuerte de ojos penetrantes que trabajaba como partera. Y tenía a su padre, Tomás, que sabía hacer trampas y cazar en los bosques. Dandara recordaba el último día de aquella vida con una claridad fotográfica que nunca la abandonó. Fue en enero de 1862. Ella tenía 12 años. El sol estaba alto cuando escucharon a los perros. Los cazadores de esclavos habían encontrado el quilombo. Eran 10 hombres armados con escopetas, machetes y cadenas. Venían para capturar fugitivos y recibir la recompensa por cada cuerpo devuelto a los señores. El padre de Dandara tomó las armas junto con otros hombres. Intentaron defender a las familias, pero no tenían oportunidad contra las escopetas. Ella vio a su padre caer con un tiro en el pecho, la sangre manchando la tierra roja. Vio a su madre correr para intentar protegerlo y ser derribada con un golpe de culata en la cabeza. Los cazadores ataron a los sobrevivientes con cuerdas. Dandara estaba entre ellos, con las manos sangrando de tanto tirar de las ataduras. Fueron forzados a bajar la montaña, una caminata de 3 días hasta la ciudad más cercana. Los que no lograban caminar lo suficientemente rápido eran azotados. Una mujer anciana murió en el camino. Dejaron el cuerpo en la carretera para los buitres. En la ciudad, los capturados fueron vendidos en subasta pública. Dandara subió a la tarima. Fue examinada como ganado. Hombres blancos palparon sus brazos, abrieron su boca para ver los dientes, comentaron sobre sus piernas. El barón Rodrigo la compró por un precio bajo.
Una niña de 12 años, huérfana, sin entrenamiento, pero fuerte y saludable, buena para trabajar. El viaje hasta la hacienda Santa Elena duró 5 días. Dandara fue atada junto con otros 6 esclavos recién comprados en la parte trasera de una carreta. Comían una vez al día, bebían agua sucia de pozos por el camino, dormían en el suelo, aún atados, con miedo de huir, porque los cazadores que escoltaban la carga dejaban claro lo que sucedería con quien lo intentara. Cuando llegaron, Dandara vio por primera vez la casona blanca en la cima de la colina. Parecía el castillo de los cuentos que su madre contaba, pero no era un castillo de princesas, era una prisión disfrazada de palacio. En los primeros meses, Dandara trabajó en los cafetales. Despertaba en la oscuridad, dormía en la oscuridad, y entre esas dos oscuridades solo había dolor. Sus manos, que nunca habían sostenido una azada por tantas horas seguidas, sangraban y formaban callos. Su espalda dolía de estar encorvada recogiendo granos rojos de café bajo un sol abrasador. Su estómago vivía vacío porque la comida nunca era suficiente para un cuerpo de 12 años que trabajaba como adulto. Severino, el capataz, tenía un interés especial en ella desde el principio. No en el sentido sexual todavía, ella era demasiado joven. Pero él veía algo en los ojos de Dandara que le molestaba. Ella no bajaba la cabeza lo suficientemente rápido, no temblaba cuando él se acercaba. Había una dignidad en ella que Severino consideraba una afrenta personal. Él inventaba razones para castigarla. Decía que ella trabajaba lento, aunque trabajara al mismo ritmo que los otros. Decía que ella lo había mirado con falta de respeto, aunque ella solo hubiera levantado los ojos por un segundo. Decía que ella había respondido mal, aunque no hubiera dicho palabra alguna. La primera vez que Dandara fue llevada al tronco tenía 13 años. Severino ordenó 20 latigazos. Ella se mordió la lengua hasta sangrar para no gritar, porque había aprendido en el quilombo que gritar era darle al opresor lo que él quería. Después volvió tambaleándose al barracón con la espalda en carne viva y una mujer mayor llamada Rosa cuidó sus heridas con hierbas y agua tibia. Fue Rosa quien le enseñó a Dandara las primeras lecciones de supervivencia. Rosa tenía 50 y tantos años. Había visto a 3 hijos ser vendidos a haciendas lejanas. Había sobrevivido a más señores de los que podía contar. Ella sabía cosas. «No los enfrentes de frente», susurraba Rosa en las noches del barracón. «Ellos tienen el látigo, el arma, la ley, pero nosotras tenemos otras herramientas, paciencia, memoria, astucia. Guarda todo lo que ves, registra cada debilidad de ellos. Un día puede servir». Rosa le enseñaba sobre hierbas, cuáles curaban y cuáles mataban, cuáles hacían dormir y cuáles hacían enfermar despacio, simulando una enfermedad natural. Ella había aprendido de africanos más viejos, que habían aprendido de sus ancestros. Era un conocimiento que pasaba de generación en generación, susurrado, nunca escrito, pero preservado con el cuidado de quien sabe que el conocimiento es poder, incluso cuando no tienes ningún poder. Dandara absorbía todo, tenía una memoria excepcional, un regalo de los dioses, según Rosa. Memorizaba recetas de venenos y antídotos. Memorizaba horarios, rutinas, patrones de comportamiento. Observaba todo sin parecer que observaba. Cuando tenía 15 años, Dandara fue transferida del cafetal a la casa grande. La baronesa Amelia necesitaba una nueva sirvienta porque la anterior había muerto de fiebre. Dandara fue elegida porque ya estaba más desarrollada, bonita a pesar de la delgadez, y porque a la baronesa le gustaba quebrar a las esclavas que mostraban cualquier rasgo de altivez. Fue en la casa grande donde la vida de Dandara cambió completamente, y fue allí donde conoció a Isabel. Isabel Tavares tenía entonces 18 años, 4 años más que Dandara.
Era hija única, mimada en las apariencias, pero prisionera en esencia. Su madre la había criado para ser la esposa perfecta de algún hacendado rico. Sabía tocar el piano, hablar francés básico, bordar y absolutamente nada sobre el mundo real. Pero Isabel tenía algo raro en aquella sociedad: conciencia. Tal vez porque creció leyendo a escondidas libros prohibidos en la biblioteca de su padre. Tal vez porque tenía un corazón que se negaba a aceptar las crueldades que veía. O tal vez simplemente porque tenía ojos para ver lo que otros elegían ignorar. Cuando Dandara comenzó a servirla, Isabel quedó impactada con las cicatrices en la espalda de la chica. Quedó impactada con la delgadez, con los ojos que habían visto demasiadas cosas para tan pocos años. Y algo en ella se rebeló contra el sistema que permitía aquello. Al principio, Isabel solo trataba a Dandara con una gentileza básica. Decía gracias, no gritaba, le daba comida extra cuando podía. Pequeños gestos que para Dandara, acostumbrada solo a la brutalidad, parecían milagros. Pero la gentileza crea intimidad, y la intimidad crea peligro. Fue en una noche de 1868, Dandara tenía 16 años e Isabel 20, que todo comenzó de verdad. Isabel había peleado con su madre sobre el matrimonio arreglado que la baronesa quería forzar. Ella lloraba en su cuarto cuando Dandara entró para ayudarla a desvestirse para dormir. «Ya no aguanto más», susurró Isabel. «No aguanto fingir que acepto todo esto, que acepto cómo los tratan a ustedes, que acepto casarme con un hombre que no amo solo para producir herederos». Dandara se quedó en silencio. No sabía qué decir. Una esclava no daba consejos a su señora, pero Isabel continuó. «Debes pensar que soy ridícula, quejándome de mi vida mientras ustedes». «La señora no es ridícula», dijo Dandara en voz baja. Fue la primera vez que habló algo más allá de «sí, señora» o «no, señora». La señora también está presa, solo que en una prisión diferente. Isabel la miró entonces, realmente la miró, y vio no a una sirvienta, no a una propiedad, sino a una persona. Una joven de 16 años, con inteligencia afilada en los ojos y una sabiduría que no debería existir en alguien tan joven. «¿Sabes leer?», preguntó Isabel. «No, señora. Aprendí un poco cuando era niña, pero olvidé casi todo. Yo puedo enseñarte, si tú quieres. Por la noche, cuando todos duerman». Dandara debería haber rechazado. Era demasiado peligroso. Una esclava que sabía leer era una amenaza. Podía falsificar documentos de libertad, podía leer sobre abolicionistas, podía enseñar a otros. Si era descubierta, sería vendida o algo peor. Pero Dandara no rechazó, porque vio en aquella invitación algo que no veía hacía años: posibilidad de algo, de cualquier cosa más allá del horror diario. Las clases comenzaron en la biblioteca abandonada de la Casa Grande, una sala que nadie usaba porque el varón no era hombre de lectura y la baronesa prefería sus novelas francesas en su propio cuarto. 2 o 3 noches por semana, cuando todos dormían, Isabel bajaba con una vela y un libro y Dandara la encontraba allí. Isabel enseñaba letras, palabras, frases. Dandara aprendía con el hambre de quien sabe que el conocimiento es la única forma de libertad real. Ella absorbía todo, memorizaba páginas enteras, hacía preguntas inteligentes que a veces Isabel no sabía responder. Y entre las letras, entre las palabras, crecía otra cosa. Comenzó con manos que se tocaban al pasar las páginas, con miradas que duraban segundos de más, con una cercanía que no era necesaria, pero que ambas buscaban, con silencios cómodos que decían más que las conversaciones. Ninguna de las dos habló sobre eso por meses, porque nombrar lo que sucedía lo haría real, y hacerlo real significaría enfrentar una imposibilidad absoluta. Una relación entre dos mujeres ya era pecado.
entre señora y esclava era impensable. Entre la hija del señor y la propiedad de su padre era una catástrofe esperando suceder. Pero el corazón no respeta las leyes de los hombres, y a los 17 años, Dandara se vio completamente enamorada de Isabel. Y sabía, por las miradas, por los toques, por los suspiros, que Isabel sentía lo mismo. Fue en una noche de tormenta en 1869 que ocurrió el primer beso. La lluvia golpeaba con violencia las ventanas de la biblioteca. Los truenos ahogaban cualquier sonido. Y cuando Isabel intentó explicar un poema que leían, Dandara la interrumpió besándola. Isabel podría haber gritado, podría haber llamado a los guardias, podría haber mandado a azotar a Dandara hasta la muerte por tal osadía. En lugar de eso, devolvió el beso con la desesperación de quien finalmente encuentra algo verdadero en una vida de mentiras. Ellas sabían que era una locura. Sabían que ser descubiertas significaría la muerte para Dandara y la desgracia para Isabel. Pero continuaron de todos modos, porque por primera vez en años de sufrimiento, Dandara tenía una razón para querer vivir más allá de la mera supervivencia. E Isabel tenía una razón para despertar más allá de su destino de esposa ornamental. La relación se mantuvo en secreto por años, eran cuidadosas, nunca se tocaban donde otros pudieran verlas. Mantenían una formalidad absoluta durante el día. Solo en las madrugadas de la biblioteca, cuando la casa dormía profundamente, se permitían ser quienes realmente eran. Pero los secretos de este tamaño eventualmente se filtran. Y en 1872, cuando Dandara tenía 22 años, comenzaron las primeras sospechas. Doña Amelia lo notó primero. La baronesa tenía ojos de halcón para cualquier amenaza a su control. Ella vio cómo Isabel miraba a Dandara a veces. Vio cómo insistía en que fuera Dandara, y solo Dandara quien la ayudara a vestirse, a peinarse, a acompañarla. Vio una intimidad que no debería existir. La baronesa comenzó una campaña sutil de crueldad, inventaba errores de Dandara para justificar castigos, obligaba a la sirvienta a arrodillarse ante las visitas y besar sus pies como castigo por supuesta insolencia, le negaba la comida por días como disciplina, todo para humillarla especialmente cuando Isabel estaba presente, probando si su hija reaccionaría. Isabel intentaba mantener la neutralidad, pero sus ojos la traicionaban. Cuando Dandara era humillada, Isabel palidecía. Cuando Dandara era castigada, Isabel temblaba. La baronesa lo veía y tomaba nota mental. Severino también comenzó a notarlo, pero por razones diferentes. Dandara ahora tenía 20 y tantos años, cuerpo de mujer, y el capataz había desarrollado una obsesión sexual enfermiza por ella. Él la convocaba para tareas en la casa del capataz, inventaba razones para tenerla a solas, hacía comentarios obscenos que ella fingía no entender. Dandara resistía usando la única arma que tenía, astucia. Ella nunca decía no directamente porque eso traería castigo, pero conseguía testigos. Se aseguraba de que otros esclavos estuvieran cerca, fingía no entender las insinuaciones, creaba excusas plausibles para irse. Era un baile peligroso que exigía inteligencia constante. Joaquín Tavares, el administrador, también tenía a Dandara en la mira. Él ya había violado a decenas de mujeres esclavizadas, lo consideraba su derecho. Dandara sabía que eventualmente llegaría su turno. Ella ya había visto el patrón. Joaquín elegía a la víctima, la convocaba a los barracones aislados bajo pretexto de trabajo administrativo, abusaba de ella, y la vida seguía como si nada hubiera pasado. Dandara comenzó a preparar defensas. Rosa le enseñó hierbas que causaban impotencia temporal, que podían ser mezcladas en bebidas. Dandara memorizaba los horarios en que Joaquín estaba demasiado borracho para ser una amenaza real. Creaba una red de aliados entre otros esclavos que podían avisar cuando él se acercaba.
pero la presión aumentaba por todos lados. Era cuestión de tiempo hasta que algo se rompiera. En 1875, dos eventos aceleraron todo. Primero, el barón comenzó negociaciones serias para casar a Isabel, ahora con 23 años, con el coronel Augusto Ferreira. El coronel tenía 50 años, era viudo 2 veces. Ambas esposas habían muerto jóvenes bajo circunstancias misteriosas, y tenía reputación de crueldad extrema con sus esclavos. Decían que torturaba personas hasta la muerte por diversión, que mantenía un tronco especial con clavos en la espalda. Isabel quedó aterrorizada. Le dijo a su padre que no quería casarse. El varón se rió de la negativa. La mujer no elegía marido. El padre elegía. El matrimonio estaba marcado para 6 meses después. Segundo, Severino, cada vez más obsesionado y frustrado por la resistencia de Dandara, intensificó el acoso. Él la seguía, la acorralaba en rincones oscuros, hacía amenazas cada vez más explícitas. Ella escapaba siempre por milímetros, pero sabía que eventualmente no lo lograría. Fue en ese momento que Dandara e Isabel comenzaron a hablar seriamente sobre huir. En las madrugadas de la biblioteca, susurrando para que nadie oyera, planeaban lo imposible. Isabel tenía joyas que podrían ser vendidas. Tenía contactos en la gran ciudad, donde podrían desaparecer. Dandara conocía rutas de fuga usadas por los cimarrones. Había aprendido con Rosa, pero sabían que una fuga simple no funcionaría. Cuando la hija de un varón desapareciera junto con una sirvienta esclava, la cacería sería implacable. Se contratarían cazadores de recompensas, se sobornaría a las autoridades, serían encontradas y muertas públicamente como ejemplo. «No basta huir», dijo Dandara en una de esas noches. «Ellos necesitan estar demasiado ocupados para cazarnos. Necesitan estar demasiado destruidos para tener recursos». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabel. Dandara se quedó en silencio por un momento. Entonces dijo: «Venganza primero, destrucción de su poder, después la fuga». Isabel se asustó, pero también quedó intrigada. «¿Cómo?». Y Dandara comenzó a explicar un plan que venía desarrollando por meses en su cabeza. Un plan meticuloso, paciente, cruel en su precisión. Un plan que usaría contra sus opresores las mismas armas que ellos usaban contra los esclavos. Conocimiento de debilidades, explotación de vicios, manipulación del sistema. Pero antes de que pudieran comenzar a ejecutar cualquier cosa, ocurrió la catástrofe. Era marzo de 1876. Dandara tenía 26 años. Ella estaba en el barracón un jueves por la noche, intentando dormir después de un día exhaustivo, cuando escuchó pasos pesados. La puerta fue pateada. Severino entró tambaleándose, borracho de aguardiente, el rostro rojo de ira y deseo. Otros esclavos fingieron dormir, demasiado aterrorizados para reaccionar. «¿Crees que puedes rechazarme?», escupió Severino las palabras. «¿Crees que eres mejor que las otras?». Dandara intentó levantarse, pero él la empujó de vuelta. Ella intentó gritar, pero él tapó su boca con una mano que olía a bebida. Y entonces, mientras 20 personas fingían dormir alrededor porque ayudar significaba la muerte, Severino la violó con una violencia calculada para quebrar no solo el cuerpo, sino el espíritu. Cuando Severino finalmente salió, Dandara quedó inmóvil en la estera. El cuerpo le dolía de formas que nunca imaginó posibles. La humillación quemaba más que cualquier latigazo. Pero algo extraño sucedió en aquel momento de dolor absoluto. En lugar de romperse, Dandara se cristalizó. Fue como si todas las células de su cuerpo decidieran simultáneamente que la supervivencia no bastaba más. Que vivir con miedo no era vivir. Que había llegado la hora de elegir entre morir lentamente o arriesgar todo por una oportunidad de venganza real.
Rosa vino hacia ella cuando Severino se fue. Limpió la sangre con un paño húmedo. Pasó hierbas en las heridas y susurró: «Ahora sabes lo que necesitas hacer». Dandara lo sabía, siempre lo había sabido, pero antes de aquella noche, parte de ella aún tenía miedo de las consecuencias. Ahora no tenía nada más que perder. Esperó 3 días para que los dolores físicos disminuyeran. No habló con nadie sobre la violación, ni con Isabel, porque ponerlo en palabras lo haría demasiado real. Apenas planeó. Isabel percibió que algo había cambiado. Veía en los ojos de Dandara una determinación fría que no existía antes. Cuando finalmente Dandara contó lo que Severino había hecho, Isabel lloró. Quiso ir con su padre a denunciar al capataz. Dandara sostuvo sus manos y dijo: «No, tu padre no hará nada. Severino es demasiado valioso, e incluso si hiciera algo, sería un castigo leve. Yo necesito justicia real, y tú necesitas entender que para tener un futuro juntas, este sistema entero necesita caer». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Isabel con miedo en la voz. «Voy a usar todo lo que aprendí, todo lo que observé. Voy a destruirlos uno por uno, usando sus debilidades contra ellos mismos. Y cuando esté hecho, vamos a huir de aquí». Isabel quería protestar, decir que era demasiado peligroso, pero miró el rostro de la mujer que amaba y vio que nada de lo que dijera haría diferencia. Dandara había tomado una decisión. Entonces, Isabel hizo lo único que podía. «¿Cómo puedo ayudar?». La venganza de Dandara comenzó con Severino. Rosa le había enseñado sobre una hierba específica, común en los bosques de alrededor, que cuando se ingería en pequeñas dosis diarias causaba síntomas similares al alcoholismo crónico: temblores, paranoia, confusión mental, eventualmente fallo hepático. Severino bebía aguardiente todos los días. Tenía una botella escondida en el depósito de herramientas donde pasaba las tardes. Dandara tenía acceso a ese depósito porque a veces la mandaban a buscar herramientas para la casa grande. Ella comenzó a añadir la hierba en su bebida. Gotitas, nada obvio. Apenas lo suficiente para comenzar un proceso lento. En las primeras semanas, Severino comenzó a tener temblores en las manos. Creía que era porque bebía demasiado, entonces bebía más para olvidar. Los temblores empeoraban. Se confundía, olvidaba órdenes que había dado, acusaba a los esclavos de cosas que no habían hecho. El varón notó el deterioro y llamó a Severino. Dijo que estaba decepcionado con el trabajo del capataz. Severino juró que iba a mejorar, pero no podía. La hierba estaba corroyendo su cuerpo sistemáticamente. En 2 meses, Severino apenas conseguía montar a caballo. En 3, tenía ataques de paranoia donde veía cosas que no existían. En 4, estaba en cama, el hígado fallando, la piel amarillenta, vomitando sangre. Nadie sospechó de envenenamiento. Todos creyeron que era simplemente un borracho que había bebido demasiado por demasiados años. El varón ni siquiera llamó a un médico. Dejó a Severino morir lentamente en su cuarto de capataz, con dolores que ningún calmante conseguía aliviar. Dandara fue hasta allí una vez, llevando agua, y lo miró a los ojos. Severino estaba lo suficientemente consciente para reconocerla. Vio algo en su mirada que le hizo entender. Él intentó hablar, pero solo salió sangre de su boca. «¿Sabes qué es esto?», susurró Dandara. «Es justicia, es cada mujer que torturaste, es cada cuerpo que quebraste, es especialmente aquella noche en el barracón. Mueres sabiendo que fui yo». Severino murió 3 días después en completa agonía. Fue enterrado sin ceremonia. Nadie lloró. Un enemigo eliminado. Quedaban 3. Joaquín fue el siguiente. Para él, Dandara usó una estrategia diferente. No podía envenenarlo porque él no tenía un vicio previsible como Severino, pero tenía otra debilidad, la arrogancia.
Joaquín mantenía un romance con una esclava llamada Ana, una chica de 19 años a la que violaba regularmente desde hacía 2 años. Ana estaba embarazada de él, pero a Joaquín no le importaba. El hijo de un señor con una esclava era propiedad, no heredero. Dandara se acercó a Ana, conversó con ella en los barracones, ganó su confianza y plantó la idea. ¿Y si se lo contaras a la esposa del varón? ¿Y si lo revelaras frente a visitas importantes? Ana tenía miedo, pero también tenía rabia acumulada. Dandara trabajó esa rabia, la alimentó con promesas de que no estaría sola, que otras testificarían. La oportunidad llegó cuando la hacienda recibió la visita de acreedores importantes de la capital. Eran hombres con poder real, que prestaban dinero al varón y que necesitaban creer que él administraba la propiedad con decencia. Durante una cena formal, cuando todos estaban en la sala, Ana entró sosteniendo su barriga de 6 meses. Había sido instruida por Dandara sobre exactamente qué decir y cuándo. «Varón Rodrigo», dijo ella con una voz que temblaba pero no se quebraba, «necesito denunciar a su hermano. Él abusa de mí desde hace 2 años. Este hijo es de él. Él hace esto con muchas de nosotras». Un silencio absoluto cayó en la sala. Los acreedores miraron a Joaquín con asco. La baronesa palideció. El varón se puso rojo de furia, no por la injusticia, sino por la vergüenza pública. Joaquín intentó negar, pero otras 3 mujeres entraron, animadas por Dandara en los días anteriores. Todas contaron sus historias. Todas tenían hijos de él o cicatrices de su violencia. Los acreedores se levantaron y salieron, diciendo que reconsiderarían los préstamos. No querían estar asociados a una hacienda donde tales barbaridades ocurrían tan abiertamente. El varón, furioso por la pérdida de credibilidad, desterró a Joaquín. Lo mandó a una propiedad distante, tierra de nadie, donde viviría en desgracia. Joaquín partió una semana después, destruido socialmente, sin poder, sin futuro. Ana y las otras mujeres sufrieron consecuencias también. El varón las vendió para castigar la insolencia, pero Dandara había preparado esto. Isabel usó dinero personal para comprar a las 4 mujeres a través de un intermediario que inmediatamente las liberó. Ellas huyeron a la ciudad antes de que alguien lo descubriera. 2 enemigos eliminados. Quedaban 2. Doña Amelia fue más difícil porque era mujer, y el veneno o la exposición no funcionarían de la misma forma. Entonces Dandara usó el arma que la misma baronesa había perfeccionado, la reputación. La sociedad del Valle del Paraíba funcionaba por apariencias. Una mujer de familia noble necesitaba ser ejemplo de virtud. Cualquier sospecha de comportamiento impropio era la destrucción social completa. Dandara comenzó a plantar semillas de escándalo. Ella falsificó cartas de amor supuestamente escritas por la baronesa al capellán de la hacienda, el padre Antonio, un hombre de 40 años que los visitaba semanalmente. Las cartas eran convincentes porque Dandara había estudiado la caligrafía de la baronesa por años, copiando listas de compras e instrucciones hasta dominarla perfectamente. Ella plantó las cartas en lugares donde serían encontradas por empleados específicos que sabía que eran chismosos. Una cayó accidentalmente del devocionario de la baronesa frente a una criada. Otra fue dejada debajo de una almohada y descubierta por una lavandera. Los chismes comenzaron a circular, los siervos susurraban, los vecinos comentaban. La reputación de la baronesa comenzaba a mancharse. Entonces Dandara orquestó el golpe final. Ella sabía que el varón tenía una reunión importante un jueves por la tarde. Sabía que el padre Antonio visitaría ese día para confesar a la baronesa. Ella arregló para que el varón volviera más temprano, encontrando accidentalmente a su esposa a solas en la sala con el padre, la puerta cerrada, en una posición que, aunque inocente, podría ser interpretada como comprometedora. El varón
ya con sospechas plantadas por los chismes, explotó. Acusó a su esposa de adulterio. La baronesa negó desesperadamente, pero el varón había visto las cartas que otros siervos le mostraron, había escuchado los chismes, había visto a su esposa a solas con un cura. Él la repudió públicamente. La mandó a un convento lejano, donde viviría el resto de su vida en reclusión forzada, sin contacto con la sociedad, sin poder, sin nada. Era una muerte social completa. La baronesa partió llorando, jurando inocencia, pero nadie le creyó. Una reputación una vez manchada no se recupera, especialmente para una mujer en aquella sociedad. 3 enemigos eliminados. Quedaba el mayor de ellos. El barón Rodrigo Tavares de Almeida era el más difícil porque era el más poderoso, pero también era el más vulnerable porque tenía más que perder. Isabel le había contado a Dandara sobre las deudas secretas de su padre. El varón vivía de apariencias, pero la hacienda estaba quebrando. Los precios del café habían caído. Los esclavos viejos morían y los nuevos eran cada vez más difíciles de comprar después de la prohibición del tráfico. Los costos subían. Las ganancias disminuían. El varón había pedido prestado cantidades masivas a acreedores en la capital, usando la propia hacienda como garantía. Él escondía esta situación de todos, manteniendo una fachada de riqueza mientras se hundía en deudas. Dandara decidió exponerlo todo. Ella tenía acceso al despacho del varón porque limpiaba allí. Ella había aprendido a leer con Isabel. Entonces comenzó a copiar documentos, contratos de préstamo, cartas de acreedores exigiendo pago, libros de contabilidad que mostraban pérdidas. Isabel ayudó robando llaves, creando distracciones cuando Dandara necesitaba tiempo extra. Ellas trabajaban como un equipo perfecto, una cubriendo a la otra. Cuando tuvieron copias suficientes, Dandara usó contactos de Rosa, que conocía a un esclavo que trabajaba para un periodista abolicionista en la ciudad. Los documentos fueron enviados anónimamente. 2 semanas después, un artículo fue publicado exponiendo las dificultades financieras del varón. Los acreedores leyeron. Se pusieron nerviosos, comenzaron a exigir pagos inmediatos. El varón intentó contener la situación, pero era demasiado tarde. Los rumores se esparcieron. Otros hacendados comenzaron a dudar de su solvencia. El crédito se secó. Él no conseguía más préstamos para cubrir los antiguos. En cuestión de meses, los acreedores ejecutaron las deudas. El proceso judicial comenzó. La hacienda Santa Elena sería subastada para pagar los débitos. El varón entró en desesperación. Toda su vida, todo su poder, todo construido sobre trabajo esclavo, desmoronándose. Él bebía cada vez más, encerrado en su despacho, intentando encontrar una solución que no existía. Fue durante ese período que Dandara comenzó a añadir pequeñas dosis de veneno en su coñac favorito. Nada que matara rápido, apenas lo suficiente para debilitar el corazón progresivamente. El varón atribuía los síntomas al estrés, a los problemas financieros. No sospechaba. La noche antes de la subasta judicial, el varón Rodrigo estaba solo en su despacho, rodeado por papeles que documentaban su ruina. Su corazón, ya débil por los meses de veneno, finalmente se detuvo. Fue Isabel quien lo encontró a la mañana siguiente, el cuerpo frío sobre la mesa, rodeado de botellas vacías. Parecía el suicidio de un hombre que no soportó perderlo todo. Nadie sospechó de asesinato, y así los 4 opresores estaban eliminados. Severino muerto en agonía, Joaquín exiliado en desgracia, Amelia enterrada viva en un convento, Rodrigo muerto por su propia arrogancia y por la paciencia infinita de una mujer que él consideraba propiedad. El clímax llegó el día de la subasta. Era mayo de 1878. La hacienda Santa Elena estaba repleta de compradores potenciales.
curiosos, acreedores ansiosos por recuperar sus inversiones. Isabel Tavares, ahora huérfana y única heredera, había aprovechado una brecha legal. Antes de que el proceso judicial tomara control total de los bienes, ella usó objetos personales que legalmente eran suyos. Joyas de herencia de la abuela, objetos de valor en su cuarto, para obtener dinero. Con ese dinero, ella compró documentos de libertad para 50 esclavos. Dandara fue la primera, Rosa fue la segunda. Ana y las otras mujeres que habían denunciado a Joaquín fueron las siguientes. Familias enteras fueron liberadas. Cuando el subastador comenzó el proceso de venta, Isabel subió al podio improvisado en el patio de la hacienda. 200 personas miraban. Esclavos que aún no habían sido liberados, compradores, autoridades, la sociedad entera del valle. Señoras y señores, comenzó Isabel con una voz que no temblaba. Antes de que esta subasta prosiga, necesito hacer una declaración pública. El silencio cayó. Todos esperaban. Renuncio a mi herencia, renuncio a mi nombre, renuncio a la posición que ocupé en esta sociedad que construye riqueza sobre el sufrimiento humano. Murmullos de choque ondularon por la multitud. Elijo el amor sobre la hipocresía, elijo la libertad sobre la complicidad, y elijo a esta mujer. Ella señaló a Dandara, que estaba a su lado, sobre todo lo que esta sociedad enferma valora. El escándalo fue absoluto. Mujeres se desmayaron. Hombres gritaron blasfemias. El cura presente hizo la señal de la cruz múltiples veces, pero Isabel no se detuvo. Dandara no es mi propiedad. Ella es la mujer que amo y voy a pasar el resto de mi vida a su lado, construyendo una vida digna, lejos de este valle de horrores. Dandara subió al podio. Sostuvo la mano de Isabel delante de todos y por primera vez en 16 años de esclavitud habló en voz alta sin pedir permiso. Ustedes me consideraron cosa, objeto, herramienta, pero yo siempre fui humana, siempre tuve mente, corazón, alma, y usé todo eso para destruir el sistema que me esclavizaba. Cada uno de mis opresores cayó no por casualidad, sino porque yo planeé meticulosamente su caída. Otro choque. Las personas percibían lo que ella estaba confesando. Severino murió envenenado por mis manos. Joaquín fue expuesto por mi estrategia. Amelia fue destruida por mis falsificaciones. Rodrigo fue llevado a la muerte por mi paciencia. Y hago esto sin arrepentimiento, porque cada acto fue la justicia que sus tribunales nunca me darían. Los guardias comenzaron a moverse, pero Isabel los detuvo. Tocarla a ella es tocarme a mí. Y yo todavía tengo influencia suficiente para causar problemas. Era verdad. Isabel todavía era hija de un varón, aunque caído. Algunos compradores presentes tenían interés en no crear un escándalo mayor. Dandara e Isabel bajaron del podio, atravesaron la multitud que se abría con miedo y fascinación y entraron en el carruaje que ya estaba preparado. Rosa y otras 5 personas liberadas fueron con ellas. Ellas huyeron hacia la gran ciudad aquel mismo día. La cacería que temían nunca vino con fuerza total porque los acreedores estaban demasiado ocupados disputando los restos de la hacienda entre sí. Las autoridades locales no querían un escándalo mayor del que ya era enorme, y la sociedad de la región prefirió fingir que nada había sucedido, enterrar la historia como se entierra un secreto vergonzoso. En la ciudad, Dandara e Isabel se unieron a círculos abolicionistas y feministas nacientes. Sus historias personales se convirtieron en poderosas herramientas de propaganda. Dandara hablaba en reuniones secretas sobre la esclavitud, sobre resistencia, sobre venganza inteligente. Isabel escribía artículos bajo seudónimo denunciando la hipocresía de la élite cafetera. Ellas vivieron juntas los años siguientes. No podían casarse legalmente, pero construyeron una vida de compañerismo verdadero. Trabajaron por la abolición,
Ayudaron a otros esclavos a huir, albergaron fugitivos en su casa modesta. Cuando la abolición finalmente llegó el 13 de mayo de 1888, Dandara lloró. Tenía 38 años. Isabel tenía 42. Ellas estaban en la plaza cuando la noticia llegó, abrazadas en medio de la multitud que celebraba. Rosa, que había acompañado a las dos por toda la jornada, murió en 1890, con cerca de 65 años, en paz, rodeada por personas que amaba. Antes de morir, ella le dijo a Dandara: «Hiciste lo que debía hacerse, no cargues culpa, carga orgullo». Dandara vivió hasta 1912, murió a los 62 años, de causas naturales, en la casa que compartía con Isabel. Sus últimos años fueron dedicados a escribir memorias que documentaban no solo su historia personal, sino la de cientos de esclavos que había conocido. Ese manuscrito fue preservado y décadas después ayudó a historiadores a entender la realidad de la esclavitud brasileña a través de los ojos de quien la vivió. Isabel le sobrevivió por 3 años, muriendo en 1915 a los 69. Ella nunca se arrepintió de sus elecciones. En su lecho de muerte, dijo a amigos: «Elegí el amor verdadero sobre la riqueza falsa. Fue la mejor decisión de mi vida». ¿Y los otros antagonistas? Joaquín murió en el exilio en 1883, miserable y solo, de fiebre amarilla. Nadie asistió a su entierro. Doña Amelia vivió hasta 1895 en el convento, loca de rabia y soledad, insistiendo hasta el fin en que había sido víctima de una conspiración. Nadie le creyó. La hacienda Santa Elena fue dividida y vendida en lotes. Nunca más recuperó el prestigio. Hoy, lo que queda de la Casa Grande es una ruina visitada por turistas que escuchan una versión saneada de la historia, sin mencionar la sangre que mojó cada ladrillo. Pero la verdadera historia de Dandara viajó por otros caminos. Entre las comunidades negras, su nombre se convirtió en leyenda. Contaban en los quilombos, en los barracones, en las ruedas de conversación tras la abolición, sobre la mujer que usó la inteligencia como arma y destruyó a sus opresores uno por uno. La historia de Dandara e Isabel revela una verdad que la élite intentó enterrar: que la resistencia a la esclavitud no fue solo revueltas y fugas, sino también sabotaje silencioso, venganza calculada, destrucción sistemática de estructuras de poder por quien mejor las conocía. Y revela otra verdad igualmente incómoda: que el amor entre dos mujeres, especialmente atravesando abismos de raza y clase, poseía un poder revolucionario, porque desafiaba no solo una ley o costumbre, sino el fundamento entero de una sociedad basada en jerarquías rígidas de género, raza y poder. Pero Dandara no fue la única. La historia de ella se multiplicó por miles, por millones. La esclavitud en Brasil duró oficialmente 355 años, de 1533 a 1888. Fueron traídos cerca de 5 millones de africanos esclavizados, más que cualquier otro país de las Américas. Incontables otros nacieron en cautiverio, hijos, nietos, bisnietos de personas robadas. Y cada uno tenía una historia. Cada uno resistió de alguna forma. Algunos a través de revueltas abiertas como Dandara y sus padres en el quilombo. Otros a través de sabotaje en el trabajo, envenenamiento de señores, fugas, suicidios, abortos, para no generar hijos que serían esclavizados. Y otros más a través de estrategias sutiles como las de Dandara, usando inteligencia y paciencia contra un sistema que los consideraba irracionales. Esas historias fueron borradas a propósito, porque reconocer la agencia, inteligencia y humanidad plena de los esclavizados significaría reconocer la magnitud del crimen. Significaría aceptar que cada señor de esclavos era un torturador, que cada hacienda era un campo de concentración, que la riqueza imperial fue construida sobre un genocidio prolongado. Hasta hoy,
136 años después de la abolición, lidiamos con las consecuencias. Desigualdad racial astronómica, racismo estructural que permea cada institución, negación histórica que intenta minimizar el horror de lo que sucedió. La historia de Dandara importa porque muestra que no hubo esclavitud benigna, no hubo señor bondadoso. El sistema entero era monstruoso y cada persona que participó en él, activamente o por complicidad silenciosa, carga responsabilidad. Importa porque muestra que el amor y la resistencia son posibles hasta en las circunstancias más desesperadas, que la dignidad humana no puede ser completamente destruida incluso bajo el látigo y la cadena. Y importa porque nos recuerda que la justicia muchas veces necesita ser tomada por aquellos a quienes el sistema judicial se niega a proteger. Que la venganza no es siempre mala cuando es respuesta a una maldad sistemática. 3 lecciones de esta historia quedan. Primera, nunca subestimes la inteligencia de quien es oprimido. Ellos observan más atentamente, aprenden más profundamente, porque la supervivencia depende de ello. Dandara venció no con fuerza física, sino con una estrategia que llevó años ejecutar. Segunda, el amor real desafía todas las jerarquías. La relación entre Dandara e Isabel era imposible según las leyes de su época, pero sucedió de todos modos. Y de ese amor imposible nació el coraje para derribar un imperio de crueldad. Tercera, la paciencia es un arma poderosa. La venganza impulsiva habría llevado a Dandara a una muerte rápida, pero una venganza calculada, ejecutada con precisión quirúrgica a lo largo de años, destruyó a los enemigos completamente mientras preservaba su propia vida. La memoria de Dandara permanece. No en monumentos oficiales o libros de historia aprobados por el Estado, sino en historias contadas de abuela a nieta, en conversaciones de cocina, en la memoria colectiva de un pueblo que sabe que la historia oficial miente. Su nombre resuena junto al de otras Dandaras que existieron y resistieron, mujeres negras que rechazaron ser quebradas, que usaron todas las herramientas disponibles, inteligencia, hierbas, alianzas, amor, venganza, para sobrevivir y, cuando fue posible, prosperar. Y su historia nos recuerda que cada injusticia histórica deja heridas que atraviesan generaciones, que no basta decir eso fue hace mucho tiempo, que necesitamos confrontar la verdad de lo que nuestros ancestros hicieron o permitieron que fuera hecho. Solo así podemos comenzar un proceso de cura real. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir rabia por la injusticia, tristeza por el sufrimiento, admiración por la resistencia, deja ese me gusta ahí abajo. Apriétalo con fuerza. Es lo mínimo que podemos hacer por la memoria de Dandara y de los millones como ella. Y comparte este relato. Compártelo con tus hijos, tus nietos, tus amigos, porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan circular, necesitan llegar a cada rincón de este país que fue construido con sangre de gente como Dandara. Suscríbete al canal y activa la campanita si aún no lo has hecho, porque cada semana traigo historias que no están en los libros oficiales, pero que necesitan ser recordadas. Historias de resistencia, de amor imposible, de venganza merecida, de justicia que finalmente prevaleció incluso cuando el sistema intentó impedirla. Y respóndeme en los comentarios, ¿qué sentiste al escuchar esta historia? ¿Crees que Dandara tenía derecho de hacer lo que hizo? ¿La venganza puede ser justa? ¿Y conoces historias similares de tu región, de tu familia, que merecen ser contadas? Escribe ahí. Vamos a construir en los comentarios un memorial vivo de todas las Dandaras que existieron. Cada historia que compartes es una pieza más de verdad que reconstruye un pasado que intentaron borrar. Gracias por haberte quedado hasta aquí.
Gracias por haber escuchado la historia de Dandara. Gracias por mantener viva la memoria de quien resistió. Hasta la próxima historia. Y recuerda, el amor verdadero desafía todas las opresiones. La resistencia inteligente vence a la brutalidad ignorante. Y la justicia, aunque tarde, eventualmente llega. Un abrazo fuerte. Y no olvides, like, suscripción, campanita. Dandara merece que esta historia llegue lejos.